Buenas tardes. Eh, Buenas tardes de nuevo. Vamos a esperar un minutito porque está todavía entrando gente y empezamos el webinario. Vale, pues vamos empezando. Iremos dando entrada a la gente que se vaya conectando. Pues de nuevo, bienvenidos al webinario que organiza Evolutia, este webinario sobre cómo detectar y reclamar errores en las facturas de gas y electricidad. Yo soy José Vera, que estoy en la parte comercial y la parte de operaciones de Evolutia, y aquí están conmigo, por un lado, César González. Buenas tardes, César, Buenas tardes. que es el responsable del Departamento de Contratación y Seguimiento. Muchos de vosotros ya lo debéis conocer, porque en el trabajo diario pues, habláis con él. Y por otro lado está también Laura Sánchez, que es la coordinadora de producción del Departamento de Contratación y Seguimiento. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Y está Pauli también, que nos está dando soporte técnico, y está por ahí, aunque no se le vea, está por detrás, y a él también lo debéis conocer mucho, pues es el que os soluciona muchos problemas con la medida en muchas ocasiones. Antes que nada, y mientras que acaba de entrar la gente, vamos a explicaros cómo funciona el tema de las preguntas que podéis ir haciendo. Para eso hay un botoncito arriba que es P y R, P y R. Entonces, si entráis en ese botoncito, desde ya podéis ir formulando preguntas sobre las dudas que vayan saliendo en la explicación que vamos a dar, o preguntas que ya tengáis preparadas. Entonces vais haciendo las preguntas, nosotros las iremos viendo y al final del webinario entramos en un turno de preguntas y respuestas y las iremos respondiendo, pero desde ya os podéis sentir libres de ir haciendo esas preguntas. Y bueno, pues vamos a empezar. Este es el cartel del webinario. Ya, como hemos dicho, vamos a hablar de reclamaciones a comercializadoras, ¿vale? Y vamos a hablar en primer lugar de la importancia de revisar detalladamente las facturas de gas y electricidad. Hablamos de gas y electricidad porque sabéis que son los energéticos que principalmente trabajamos en Evolutia. Hoy vamos a hablar de reclamaciones y fundamentalmente vamos a hablar de errores en las facturas de gas y electricidad. Pero como ya sabréis, leyendo las facturas se pueden averiguar muchas cosas, Entonces hemos querido empezar este webinario precisamente por ahí. Es decir, en las facturas, lo primero que se ve, o no lo primero, pero bueno, si ahondamos un poquito, nos encontramos con errores y anomalías, que pueden ser de muchas clases, eso lo veremos más tarde, pues de consumo, precio, condiciones mal aplicadas, ya lo iremos viendo. Son anomalías o errores que dan lugar a reclamaciones de importes económicos que nos han cobrado o que nos quieren cobrar indebidamente. Y también puede haber errores y anomalías que vayan en nuestro favor, por lo tanto, pero también es bueno conocerlos, porque eso nos va a ayudar a prevenir importes futuros que las comercializadoras nos podrían estar reclamando. Entonces, eso es lo primero que vemos en las facturas, y es de lo que vamos a hablar hoy, pero se ven muchas otras cosas, por eso es muy importante siempre hacer un buen análisis de las facturas. Por ejemplo, a través de la factura se puede hacer una optimización de los términos fijos de gas y electricidad, la optimización de potencia eléctrica o la optimización de la QD de gas. Se pueden identificar oportunidades de ahorro que el cliente desconocía. Por ejemplo, la exención del impuesto eléctrico, por ejemplo, descuentos por condición de electrointensivo, que a lo mejor el cliente sí sabe que es electrointensivo y sí tiene la tarjeta de electrointensivo,
pero no sabe que no le están aplicando esos descuentos, ¿eh? O a lo mejor ni siquiera sabe que podría tener la tarjeta de electrointensivo. Eso es algo que, analizando las facturas, pues se puede ver. O, por ejemplo, podemos ver si los equipos de medida pues, nos están cobrando un alquiler cuando no deberían estar cobrándonos, ¿no? Pues todo eso son cosas que en la factura se puede ver. Fundamentalmente, en una factura, lo que podemos ver, lo que puede ver alguien que entienda esa factura, es si el cliente está y que tenga información suficiente, es si ese cliente está bien contratado o está mal contratado, es decir, si estáis pagando un precio competitivo. Y por último, aunque se pueden ver muchas otras cosas, pero por lo que hemos citado aquí, pues en una factura se puede comprobar si se están abonando las GDOs adquiridas en el contrato, porque que os hayan dicho que estáis comprando energía verde no significa que efectivamente sea así. Entonces, a través de las facturas también se puede hacer esta comprobación. Entonces, para entrar ya en materia, ¿vale? Lo primero que queremos que os quede muy claro es que las comercializadoras se equivocan y se equivocan mucho, ¿vale? Claro, esto es un webinario para grandes consumidores de gas y electricidad, con lo cual entiendo que esto es una cosa que ya sabéis y es una cosa que ya habéis trabajado, que la sabéis desde hace años. Pero años atrás esto no era una cosa tan evidente. Las facturas de electricidad o las facturas de gas llegaban y se pagaban religiosamente, ¿vale? Nosotros estamos detectando errores y haciendo reclamaciones a las comercializadoras desde el año 2008. Y lo que hemos visto, lo que nos dice nuestra experiencia, es que las comercializadoras se equivocan con frecuencia y se equivocan en todo lo que se pueden equivocar. Es decir, que puede haber errores de todos tipos. Puede haber errores de lecturas, de contador, puede haber consumos estimados incorrectos, puede haber facturas duplicadas, puede haber una mala interpretación de los cambios regulatorios, que ahora hablaremos un poquito más en detalle de este tema porque es muy importante. Puede que haya una falta de aplicación de descuentos de electrointensivos, en fin, un montón de errores que se pueden cometer. Pero que os quede muy claro que las comercializadoras se equivocan y se equivocan bastante. Esto que veis aquí es un pantallazo. Es un listado que hemos sacado de reclamaciones de abril del 2021, de una parte de abril de 2021 de nuestros clientes. Obviamente esto es información confidencial, por eso hemos ocultado el número de CUBs y el cliente, ¿vale? Y nos hemos ido así un poquito para atrás al año 2021, pero si veis ahí en una parte de ese abril de 2021 y una parte de mayo, pues había reclamaciones por importes de todo tipo, pero 79.000 euros, 710.000 euros, 197.000 euros, 9.900 euros, 339 euros. Es decir, hay reclamaciones y hay reclamaciones de importes muy elevados, ¿vale? Entonces es importante revisar las facturas y asegurarnos de que las facturas que nos están enviando las comercializadoras son correctas, ¿vale? Y esto es lo que, digamos, de entrada, es lo que queríamos decir en este webinario, que nos quede claro que las comercializadoras se equivocan. Vamos a hablar hoy de las reclamaciones de importes económicos por errores en la facturación. Digamos que es lo que hemos puesto aquí, así bien grande, porque es el tema principal de este webinario. Pero reclamaciones hay de muchos tipos. Y aquí, o sea, pues puede haber una reclamación de corte de suministro eléctrico, que esto nosotros recomendamos siempre que se hagan. Normalmente, pues ahí se va a reclamar un importe económico. Normalmente también la comercializadora no lo va a atender, ¿vale? Pero el seguro que tengáis contratado sí que podría atenderlo. Puede haber reclamaciones por atrasos en la facturación, por facturación conjunta de varios meses, que en ese caso se puede pedir un aplazamiento del pago, por facturas duplicadas, por falta de información clara y precisa en la factura, que no os esté llegando una factura que es completa, por una negativa de la comercializadora a proporcionar información que estáis solicitando, por aplicación incorrecta de penalizaciones cuando finaliza un contrato anticipadamente o penalizaciones que os están poniendo por incumplimientos que son supuestos, que en realidad no han ocurrido, por demoras excesivas. Es decir, pues hay un montón de reclamaciones que en muchos casos proceden. Hoy nos vamos a centrar en esas reclamaciones que son de importes económicos por errores en la facturación. ¿Cómo detectamos nosotros esos errores en las facturas? ¿Vale? Porque, claro, esto es lo primero. Sí, lo primero de todo es detectar esos errores para poder hacer la reclamación.
Es evidente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que es así, eso es el primer paso. Entonces, el procedimiento estándar que nosotros utilizamos es calcular la factura desde cero. Es decir, lo que hacemos nosotros es hacer la factura de nuevo, como si fuéramos la comercializadora, nos ponemos a hacer la factura desde cero. Si el importe que calculamos no coincide con la factura que envía la comercializadora, lo repasamos para asegurarnos, ¿vale? Vemos si nos hemos equivocado nosotros y cuando ya estamos seguros, pues entonces empezamos a analizar para ver dónde se ha podido equivocar la comercializadora. Por tanto, para hacer la factura desde cero, nosotros leemos los consumos del contador del cliente, como si fuéramos la distribuidora. Es decir, no damos por buenas las lecturas que ha hecho la distribuidora o la comercializadora, eso en primer lugar. Luego, tenemos un sistema en el cual tenemos cargadas las fórmulas que utilizan las comercializadoras para confeccionar las facturas, con las particularidades de cada contrato, obviamente, y mantenemos actualizada esta información, que esto es muy importante porque hay continuos cambios regulatorios, como he dicho antes, ahora hablaremos más en detalle de esto. Hay cambios en las fórmulas de las comercializadoras y hay cambios en los términos fijos que tenéis contratado. Pues todo esto es información que hay que mantener actualizada. Hacemos la factura y comprobamos que coincide con la que llega de la comercializadora. Si coincide, pues todo bien. Y si no coincide, nos aseguramos de que hemos calculado bien y cuando estamos seguros de que hay un error en la factura, primero os lo comentamos a vosotros, lo comentamos al cliente, informamos al cliente del error en la factura y planificamos próximos pasos, porque puede ser que convenga reclamar o puede ser que no convenga reclamar. Entonces, digamos, este es el procedimiento que nosotros seguimos para detectar esos errores en las facturas de gas y electricidad. Hablábamos de cambios regulatorios y esto le hemos hecho un apartado especial porque es muy importante. Hay cambios regulatorios muy frecuentes, ¿vale? Y cada vez más frecuentes. Ahora vamos a repasarlos de los últimos años, no vamos a entrar en detalle, pero sí enumerarlos para que los veáis, ¿vale? Y aquí ya tenéis un par de gráficos que os dicen, este que está en azul, luego lo veremos más grande, pero este que está en azul es para la parte de electricidad y este que está así en naranjita es para la parte de gas. Y entonces aquí veis acumulados que en los últimos años hay más cambios que en los años anteriores, tanto en la parte de gas como en la parte de electricidad. Nosotros hemos sacado una media de unos 10 cambios por año. Entre gas y electricidad, pues cada año hay 10 cambios regulatorios, ¿vale? Aquí los tenéis enumerados. Por ejemplo, para electricidad en el año 2024, pues tuvimos todos estos cambios. En el año 2023 tuvimos todos estos y en el año 2022, pues más todavía, tuvimos todos estos. Y estos son los cambios de los últimos 3 años en electricidad. Cambios que afectan a la factura, a cómo calcular la factura. Por lo tanto, cambios que hay que ir teniendo en cuenta. Lo mismo, bueno, aquí tenéis el gráfico, que es el mismo que hemos visto antes, en lo que es la parte de electricidad, y lo mismo en la parte de gas. Aquí lo tenéis para el año 2024, para el año 2023 y para el año 2022, que más todavía. Y aquí tenemos el gráfico. Por tanto, hay muchos cambios regulatorios. Y esto no es solo para decir que si vosotros hacéis las facturas para comprobarlas, tenéis que tener en cuenta estos cambios regulatorios. X se las hacemos nosotros, Evolutia, también los tenemos que tener en cuenta. Es para decir que las comercializadoras muchas veces no los tienen en cuenta. Eso es lo importante. Y por eso, en algunas ocasiones, las comercializadoras cometen errores porque no tienen en cuenta esos cambios regulatorios. Entonces, eso es una cosa muy importante, ¿vale? A tener en cuenta. Y estos son los cambios regulatorios que vienen este año 2024, de los cuales tenemos noticia, porque hay otros de los que no tenemos noticia y que seguramente ocurrirán. Es el 30 de junio del 2024, pues van a finalizar, si no se prolongan, si no se prorrogan, que puede ser que ocurra, pues van a finalizar las medidas tipo ayuda, Ucrania y Oriente Próximo, que se aplicaban a gas y electricidad. Por ejemplo, las modificaciones de QD de gas que se podían hacer hasta finales de junio de 2024, eso va a finalizar. El impuesto eléctrico, pues que estaba ahora mismo en el 3,8% en este segundo trimestre de 2024 y que va a subir pues al valor habitual que tenía, si no se prolonga. Ese el descuento del 80% de los peajes electrointensivos y las modificaciones de la potencia eléctrica hasta una vez al mes. Pues eso también va a pasar, vamos a volver a la situación anterior. En octubre del 2024 habrá nuevos peajes para el gas. Esto viene siendo así desde 2021
Y en enero del 2025 habrá nuevos peajes para electricidad, que también viene siendo así desde 2021. Y esto, como digo, pues son los cambios regulatorios que vienen y que son conocidos, ¿eh? Y vamos a entrar ya a ver cuáles son los errores comunes en las facturas de gas y electricidad, porque antes os he dicho, bueno, pues se pueden equivocar en todo y hemos empezado a enumerar, vale. Ahora vamos ya a entrar un poquito más en detalle y os vamos a decir, según nuestra experiencia, dónde se equivocan más, ¿vale? Es decir, vamos a decir los pecados, pero no vamos a decir los pecadores, ¿vale? Es decir, no vamos a hablar de comercializadoras, sí vamos a decir cuáles son los errores más frecuentes, pero no vamos a decir las comercializadoras que los cometen, porque esto también depende de comercializadoras. Hay comercializadoras que se equivocan más en una cosa, hay comercializadoras que se equivocan más en otras, ¿vale? Entonces, hablando de electricidad, de las facturas de electricidad, los errores más comunes son los siguientes. Pues la facturación del impuesto eléctrico a empresas que están exentas del pago, ¿vale? Especialmente cuando hay cambios de contrato. Esto es un error frecuente. Errores en la medición y la medición del consumo eléctrico. ¿Qué ocurre? Pues a veces la comercializadora no factura con los datos de distribución, sino con los datos que ella misma lee. Y lo que ocurre es que la comercializadora se equivoca. Si el ATR está separado, pues entonces esto es más fácil de detectar. Si no lo está, también se puede detectar, pero nosotros siempre recomendamos, cuando se puede, que se separe el ATR para hacer fácil esta detección. Los excesos de potencia, que tienen una repercusión económica, a veces están mal calculados, ¿vale? Por ejemplo, por falta de un dato cuarto horario. Nosotros, cuando descargamos las curvas, vemos que hay una falta de ese dato cuarto horario y entonces podemos anticipar que ahí hay un mal cálculo realizado, ¿vale? Eso es otro error típico. Y luego también los cambios de horario de verano e invierno, eso suelen dar problemas o pueden dar problemas. No en todos los casos, pero pueden dar problemas, ¿vale? Si seguimos hablando de excesos de potencia, ¿vale? Hay excesos de potencia incorrectos debido a configuración incorrecta del contador. Esto ocurre al realizar un cambio en las potencias eléctricas contratadas, cuando hay un aumento o también una disminución, al realizar un cambio. ¿Qué ocurre? Pues que no se configura el contador correctamente o no se configura directamente, ¿vale? Y entonces se factura con las potencias anteriores. Entonces, como el contador no está bien configurado, ese término fijo se calcula incorrectamente, ¿vale? Eso es un error también frecuente. Hay atrasos a la hora de activar nuevas potencias eléctricas contratadas, eso también es frecuente. Por ejemplo, la no aplicación de nuevas condiciones cuando hay un cambio de contrato, pues también es algo frecuente en electricidad. Digamos, estas serían las causas más frecuentes que nos encontramos en electricidad. Si pasamos a las facturas de gas, ¿vale? Aquí tendríamos que separar entre los clientes que tienen telemedida y los que no tienen telemedida. Vamos a hacer esa distinción. Si hablamos de los que tienen telemedida, ¿vale? Bueno, en primer lugar vamos a decir que los contadores de gas son un poquito más rudimentarios que los contadores de electricidad. Van por pulsos mecánicos y los errores pues ahí son más susceptibles de que ocurran, ¿eh? Más complicado de detectar, aunque pues nosotros pues tenemos herramientas para detectarlo. Por errores que pueden ocurrir, pues por ejemplo, errores en la medida de presión, en las estaciones RM de medida de gas, si errores frecuentes que hemos visto, pues si el transductor de presión está averiado, esa presión no se lee y aunque la medición de metros cúbicos de gas es correcta, pues el cálculo que se hace después es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque la comercializadora o la distribuidora, no sé quién es exactamente, lo que hace es, en lugar de aplicar un valor de 3,5, pongamos por ejemplo, que es ese valor habitual de presión, en lugar de aplicar ese valor, aplica 4,5 porque tiene que aplicar algo y es legal que aplique algo. Entonces aplica ese 4,5 y al hacer el cálculo o esa estimación de kilovatios hora consumidos, se equivoca, ¿vale? Pero bien, y se equivoca y es legal y lo puede hacer y nos lo puede facturar, pero también es legal que nosotros nos demos cuenta, ¿vale? Y lo reclamemos, ¿vale? Porque en ese caso nos está facturando de más, ¿vale? Eso es un error que puede ocurrir. Otros errores, pues que el PCS esté mal aplicado, que eso es un factor que depende de la ubicación geográfica, o que el factor de compresibilidad esté mal calculado, y esos son factores que también se utilizan para pasar a kilovatios hora, ¿vale? Entonces, también es frecuente que haya errores en el PCS o en el FZ.
Cuando estamos hablando de contador de consumos que están entre 1 y 5 gigavatios hora al año, ¿vale? Lo que nosotros recomendamos es poner un sistema redundante de medida, ¿vale? Porque de esa forma nos podemos asegurar que el consumo que está calculando la distribuidora es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo calculamos nosotros mismos a través de ese sistema redundante. Cuando son consumos mayores, ya hay un sistema de telemedida homologado, más robusto, y entonces ya es más difícil que haya errores, aunque también los podemos detectar. Y esto serían para los que tienen telemedida. Para los que no tienen telemedida, ¿qué es lo que ocurre? Vale, los que no tienen telemedida, en principio, la comercializadora tendría que ir físicamente al contador y hacer una lectura in situ del contador. ¿Qué ocurre? Que las comercializadoras, para no ir, para no desplazarse físicamente hasta el contador, lo que están haciendo es poner data loggers. ¿Y qué ocurre? Pues que esos data loggers están fallando. No es que fallen todos, pero fallan, ¿no? Y entonces, cuando esos data loggers fallan, lo que tenemos son lecturas incorrectas. Y además, las comercializadoras no aplican la obligación de ir cada 3 meses a hacer un acta de verificación. Aunque pongan ese data logger, tendrían que ir cada 3 meses a ver físicamente el contador, hacerle una foto, ver qué es lo que pone el contador y levantar un acta de verificación, ¿vale? Y enviarla al cliente. Esto tampoco lo hace, ¿vale? Entonces, si no hay acta y nosotros sospechamos de que hay errores en los consumos, porque canta, ¿vale? Entonces podemos emitir una reclamación, ¿vale? Esto en cuanto a consumos en la parte de gas. Otros errores que hay en las facturas de gas, ¿vale? Son atrasos a la hora de activar las nuevas QDs contratadas, esto es frecuente. Está el tema de Take or Pay. Esta es una modalidad en la cual hay un consumo mínimo mensual o anual comprometido con la comercializadora y esto está bien, porque nos puede ahorrar costes. Lo que ocurre, lo que ocurre es que a veces ese consumo mínimo comprometido por contrato es anual y no mensual. Y lo que hace la comercializadora es aplicarlo mensualmente en lugar de aplicarlo anualmente. Claro, no es lo mismo, porque aplicado anualmente se pueden compensar unos meses con otros y aplicado mensualmente no, es lo que está dentro del mes. Por lo tanto, si en el contrato hemos dicho que el take or pay es anual y la comercializadora nos lo aplica mensual, pues eso es algo que es erróneo, nos están facturando de más por esos mínimos que consumimos o que no llegamos a consumir, ¿vale? Y por lo tanto es una cosa que se puede reclamar. Otra cosa típica es la estimación de consumos cuando no procede. Es decir, por ejemplo, cuando hay un paro en la planta, y esto es típico en agosto, aquí en España, en determinada industria, la planta para y la distribuidora piensa que hay un error de lectura porque no llegan, porque no hay medida, porque es cero. Y entonces lo que hace es estimar el consumo cuando realmente no ha habido, ¿vale? Eso es otro error típico, ¿vale? Pues eso es algo que se puede ver y que se puede reclamar, ¿vale? Y, por supuesto, pues la no aplicación de nuevas condiciones cuando hay un cambio de contrato, igual que en la parte de electricidad. Pues todo esto son errores que se pueden dar, los errores más frecuentes que vemos en las facturas de gas, aunque hay otros, como en electricidad. Ahí ya os digo que se pueden equivocar en todo, pero esto es lo más frecuente. Bien, entonces, esta es nuestra estadística de últimos años. Aquí os hemos hecho dos tablitas. Está empezando en el año 2019, es decir, nos hemos puesto un año por delante del, aunque esto venimos haciendo desde el año 2008, pero nos hemos puesto un año por delante del año de la pandemia y hemos seguido hasta el año actual. Y aquí lo que podéis ver son los euros reclamados totales, estos son los euros que nosotros hemos reclamado, y estos son los euros que hemos recuperado. Con lo cual aquí tenéis nuestro ratio de éxito, es decir, lo que nosotros conseguimos recuperar de esos errores que vemos en las facturas, ¿vale? Aquí también tenéis los no recuperados. Entonces, nos podríamos fijar entre el año 2019 y el año 2022 y no todavía en el año 2023 porque todavía estamos reclamando cosas del año 2023.
que de esto hablaremos ahora un poquito más adelante, de que las reclamaciones pues llevan su tiempo, ¿eh? No es una cosa que en 30 días esté solucionado, ya nos gustaría, ¿vale? Por tanto, este 58,24% de este año 2023 lo hemos puesto en rojo porque es un dato de momento provisional. Y esto es lo que llevamos en el año 2024. Estos serían en euros y aquí lo tenéis en número de reclamaciones cursadas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos unos 200 clientes activos, pues esto, digamos, es un número importante de reclamaciones, que en el año 2023 además se ha disparado. Son 128 reclamaciones respecto a las que teníamos en años anteriores. Y luego hay casos sonados. Aquí tenéis un caso sonado de una empresa textil en la Comunidad Valenciana, que es público, o sea, quiero decir, es público y lo podéis consultar en Internet y por eso lo hemos citado en este webinario y ahí tenéis el link si queréis leer la noticia. Y este es el titular. Naturgy no quiere juicios, paga 483.000 euros a un cliente con lecturas de gas erróneas. Esto es un caso puntual, porque esto eran errores acumulados de años atrás, pero este era puntual y otros no lo son tanto. Aquí tenéis los números que acabo de decir. Es decir, errores se cometen continuamente. Y cuando son errores en grandes consumidores como vosotros, pues son errores muy importantes y estamos hablando de muchos euros. ¿Vale? Por tanto, si hablamos de lecciones aprendidas o de consejos o de, no sé, hacer un poquito de resumen, no hemos terminado porque ahora hablaremos del procedimiento para hacer una reclamación, pero por ir así haciendo conclusiones. Hay un punto clave que es darse cuenta de que nos están facturando mal. Es decir, las facturas hay que repasarlas y al repasarlas lo que nosotros recomendamos es que las hagáis de nuevo, es decir, que no os fiéis de nada. Porque si damos por bueno parte de lo que está en la factura, entonces podemos estar incurriendo en errores. No hay que dar por bueno los consumos, no hay que dar por bueno los precios, no hay que dar por bueno los impuestos que nos están poniendo, ¿vale? Hay que cuestionárselo, ¿de acuerdo? También importante, y esto es una buena noticia, las comercializadoras prefieren pagar cuando no tienen la razón, a tener que enfrentarse a un litigio judicial. O sea, siempre intentan no llegar delante del juez si saben que no tienen la razón. Ahora, esto no significa que nos vayan a dar la razón rápidamente. El proceso de reclamación puede ser largo, o sea, suele ser largo, es farragoso, ¿vale? Y nos van a decir muchas veces que no. Entonces hay que estar ahí y hay que ser muy sistemáticos. Las comercializadoras hacen más caso a las empresas que reclaman profesionalmente, es decir, a esas empresas como Evolutia, que tienen integrada esta tarea como una línea de negocio más, que a lo que puede ser el cliente final. Pues claro, al final, el cliente final está en lo suyo, tiene su negocio y es fácil pues, que se le olvide una reclamación. Además, también depende del importe, obviamente, pero ya saben ellos con quién están hablando, si están hablando con unos o están hablando con otros, ¿vale? Al final, estos procesos de reclamación sí que es verdad que pueden alargarse en el tiempo, pero siendo sistemáticos siempre llegamos a una resolución, es decir, sea positiva o negativa. No se quedan ahí olvidados, a una resolución se llega. El tema es que hay que ser excelentes en la gestión de una reclamación porque obviamente la comercializadora si puede no pagar, pues no pagará, eso está clarísimo, es un dinero que está ahí, que si además ya lo hemos pagado, ahora hablaremos de esto, pero si el dinero ya lo hemos pagado, y la comercializadora puede no aceptar eso, pues no lo aceptará, ¿vale? Por lo tanto, las comunicaciones más importantes ya sabéis que se van a perder en el peor momento posible. Si estás esperando una respuesta, pues va a llegar cuando estés menos preparado. El proceso más sencillo se va a complicar. Si una cláusula se puede malinterpretar, pues se va a malinterpretar. Y el tiempo estimado para resolver un problema, pues si calculáis que es 4, pues va a ser 8. Esto son cosas que ya sabéis, ¿no? Esto es, digamos, reglas generales para enfrentarse a lo que es un proceso de reclamación que no es agradable para ninguna parte, ni para la comercializadora que le estamos reclamando, y es un jaleo tener que volver a calcular las cosas y tal, ni para nosotros, ¿no? Que hemos tenido ahí una pérdida. Vale. Vamos a hablar del procedimiento. El procedimiento veréis que es muy lógico, y este también es el procedimiento que seguimos en Evolutia. Es el procedimiento de reclamación a una comercializadora
por parte de un gran consumidor de gas o electricidad, que es diferente del proceso de reclamación si estamos hablando, por ejemplo, de consumos domésticos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que diferenciarlo. Entonces, en primer lugar, una vez estamos seguros de que nos han facturado mal, tenemos que documentar muy bien el motivo de la reclamación. Es decir, siempre hay que guardar la documentación, tenerlo todo documentado, todo escrito. Eso es súper importante. Hay que recopilar toda la documentación relevante, el contrato de suministro, las facturas, las comunicaciones que haya podido haber. Todo eso tiene que quedar perfectamente trazado. Y hay que identificar claramente el problema. Es decir, tenemos que evidenciar qué es lo que está mal. No basta con tener una sospecha. O sea, no se puede llamar a la comercializadora y decirle, pues es que normalmente me gasto 100.000 y este mes me ha llegado 150. Pues tú tienes que ver dónde está el error, ¿vale? Aunque los números canten, hay que evidenciar qué es lo que está mal, ¿vale? Una vez esto lo tenemos, tenemos que decidir si queremos reclamar o no. Y me explico. Vamos a poner un caso. Puede haber muchos, pero vamos a poner un caso. Puede ser que en una factura, en el concepto 1, nos cobren de más, pero en el concepto 2 nos cobren de menos. Es decir, puede haber un doble error. En un sitio nos cobran de más y en el otro sitio de la misma factura nos cobran de menos. Entonces, en este caso, podríamos decidir no reclamar, porque si se dan cuenta de lo que está en el concepto 2, pues la vamos a liar, ¿no? Entonces, ¿para qué reclamar el 1? O podríamos decidir reclamar, pero abrir la reclamación solo para el concepto 1 y ya, si se quieren dar cuenta, que se den cuenta del concepto 2, ¿vale? Entonces, eso es algo que hay que mirárselo, es decir, no hay que ir a reclamar a cascoporro, ¿no? Veo un error, reclamo. No, antes de hacer la reclamación hay que pensárselo. Nosotros nos hacemos ese análisis también, es decir, no es que detectemos un error y ya os digamos, hay un error, reclamamos, no, sino que también hacemos ese análisis y lo comentamos con vosotros, con los clientes y a partir de ahí ya damos otro paso, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es contactar con el gestor o el servicio de atención al cliente de la comercializadora siempre por escrito, ¿vale? Mediante correo electrónico, digamos, esto es lo más moderno y lo que debería ser, ¿vale? Y abrir la reclamación, ¿vale? Hay que indicar cuál es el problema, o sea, hay que identificar el error, perdón, y adjuntar la documentación que lo evidencie. Eso sería lo que tendríamos que hacer en ese email. Nosotros lo que hacemos en Evolutia es indicar que hemos encontrado una diferencia en el importe que nos están facturando, ¿vale? Y solicitamos la revisión de la factura y posterior rectificación y abono. Eso es lo que hacemos nosotros en Evolutia. Lo que no hacemos es hacerle el trabajo a la comercializadora. Le decimos que hay un error, que el error es este, es por esta razón, y a partir de ahí que la comercializadora rehaga la factura y la rehaga bien. O sea, no estamos nosotros para hacerle la factura a la comercializadora así de entrada. Luego ya en el proceso que sigue, pues ya veremos. Hay que exigir una confirmación de recepción de la reclamación a la comercializadora. Es decir, si la comercializadora no dice me ha llegado, pues es como si no lo hubiese llegado. Y entonces eso lo que implica es que hay que tener el número de reclamación de la comercializadora y hay que tener una confirmación escrita. Os tienen que enviar un email o una carta o lo que sea, ¿vale? Con esa confirmación escrita de recepción de la reclamación, ¿vale? Si, a ver, ya como dije antes, hablamos de los pecados, pero no de los pecadores, y hay comercializadoras y comercializadoras. Pues para algunas, pues igual es recomendable que esta comunicación se haga por burofax y no por email, ¿vale? Pero en general, un gran porcentaje de comercializadoras, esto es suficiente con hacerlo a través de email. Bueno, una vez ya hemos dado de alta la reclamación, 30 días sería un plazo razonable para que la comercializadora nos dé una primera respuesta. Una primera respuesta no queremos decir que nos dé el número de reclamación. Esto nos lo tendría que dar rapidito. En 2, 3 días ya tendríamos que tener ese número de reclamación. Y en 30 días nos tendría que dar una primera respuesta. Si es positiva, perfecto. Si es negativa, vale, pues entonces entramos en una etapa de negociación con la comercializadora, ¿vale? Hay que seguir hablando, hay que seguir exponiendo las causas. Puede ser que nos hayamos equivocado y la comercializadora tenga razón, podría ser, ¿vale? No suele ser así, ¿vale? Entonces hay que hablarles otra vez, hay que exponer las causas, esto pasa así, ha pasado esto, míratelo bien, ¿vale? Para no tener que dar pasos más contundentes, ¿vale? Entonces esto sería lo lógico. Hay un elemento de presión importante, ¿vale? Que
lo dicho, hay comercializadoras y comercializadoras, ¿vale? Pero algo que se puede hacer es, si aún no se ha pagado la factura en la cual está el error, ¿vale? Lo que podemos hacer es pagar la parte no discutida. O sea, pongamos un ejemplo, si hay una factura de 200.000 euros y nosotros pensamos que esos 200.000 está mal, que en realidad deberían ser 180.000 euros, por tanto reclamamos 20.000 euros, pues lo que haremos es pagar solo 180.000 y no esos 20.000, ¿vale? Entonces, de esta forma no nos pueden decir que hay un impago o que no estamos pagando, porque en realidad sí estamos pagando. Lo que no estamos pagando es esa parte en la cual hay una discusión, ¿vale? Si ya se ha pagado la factura, porque no siempre, igual no nos damos cuenta del error antes de que se haya digamos, antes de que se haya pagado la factura. Si ya se ha pagado, lo que podemos es hacer el descuento, ese descuento de los 20.000 euros en la siguiente factura, ¿vale? En el siguiente pago que tengamos que hacer, ¿vale? Entonces, esto sería un elemento de presión. En principio, con este elemento de presión no debemos tener problemas con la comercializadora. Nuestra experiencia es que no suele haber problemas si nosotros estamos haciendo una reclamación como toca, vamos bien, tenemos razón, esa sería la cuestión. Vale, pero ¿qué pasa si no podemos avanzar? Bueno, pues si no podemos avanzar y estamos seguros de que tenemos razón, ¿vale? Lo que podemos es presentar una queja formal en algunos de los siguientes organismos que vamos a mencionar. Uno el primer paso sería ante la Delegación Territorial de Industria y Energía, ¿vale? Eso sería la primera queja formal que tendríamos que hacer y comunicarlo a la comercializadora. Esto es muy importante, es decir, siempre que la comercializadora esté al tanto de que estamos elevando ya el tono de la reclamación, ¿vale? Si ahí no nos funciona, otra cosa que podemos hacer es presentar una queja formal en la CNMC, ¿vale? O en la Oficina de Atención al Usuario de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o sea, del MITECO, del Ministerio del MITECO. Entonces, estos son quejas formales que se pueden presentar para avanzar y también para hacer más presión a la comercializadora, ¿vale? Y hasta ahí es la vía administrativa, es decir, con la respuesta del organismo competente, ahí vamos a agotar la vía administrativa. Una vez agotada la vía administrativa, si no hemos llegado a ningún acuerdo, que normalmente se llega a un acuerdo, o sea, 99 por 99, no sé cuánto, que estos datos pues ya los tendrán más César y Laura, más en su cabeza, pero en el 99, se llega a un acuerdo. Es decir, y no hace falta ir a juicio, ir por vía judicial, ¿vale? Pero si no existiese un acuerdo entre las partes, ¿vale? Hay que analizar si vale la pena ir por vía judicial, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya entraría en acción el servicio jurídico que trabaja para Evolutia o el servicio jurídico del cliente, porque esto ya puede entrar uno o puede entrar otro, esto ya es según la preferencia que tenga el cliente. Vale, y digamos, esto que hemos explicado es el procedimiento que habitualmente nosotros llevamos a cabo en Evolutia para hacer una reclamación a una comercializadora, y aquí estaríamos hablando de plazos, ¿vale? ¿Qué plazos tenemos para reclamar? ¿Vale? En España, el plazo para reclamar un error en una factura de una comercializadora de gas o de electricidad es de 5 años. Y esto es Código Civil, ¿vale? Así de sencillo. Es decir, tenemos hasta 5 años para darnos cuenta de que hay un error, ¿vale? En una factura y podemos reclamarla. Al contrario, que esto es importante, que es el siguiente punto, al contrario es diferente. Es decir, la CNMC establece que una comercializadora tiene hasta 1 año para reclamarnos un importe económico por errores a nuestro favor, ¿vale? Entonces, en el sentido contrario es diferente, ¿vale? Aquí tenéis el primer documento, pues no es muy interesante porque es el Código Civil, pero estos dos sí que es interesante que los reviséis. Aquí tenéis los enlaces, ¿vale? Y lo leáis, ¿vale? Porque ahí habla de este plazo de 1 año, que es muy interesante, ¿vale? En realidad, ¿cuánto se prolonga una reclamación? Bueno, estos son nuestros datos, ¿vale? Como es la misma tabla de antes, pero ya reflejando los días promedio de duración de las reclamaciones, ¿vale? Y aquí veis, para el año 2019, pues eran 233 días, eso es lo que tuvimos, hablando de las reclamaciones procedentes. Aquí en el 2020, 151, 2021, 139, es decir, esto ha ido bajando. 2023 no me lo tomaría en serio todavía, porque tenemos reclamaciones en curso, pues de ahí esos 249 que están aquí, ¿vale?
Pero estos son datos ya bastante buenos, entonces son datos que van bajando. En las reclamaciones antes el proceso era bastante largo, ¿vale? Aquí, pues mira, casi hay reclamaciones que se pueden prolongar más de un año, ¿eh? Hay de todo, y hay reclamaciones más cortas, pero estos son promedios, estos son los promedios que tenemos, ¿vale? Esto para que tengáis en cuenta que las reclamaciones pues se pueden alargar, pero tenemos hasta 5 años, entonces lo importante es darse cuenta prontito, de que hay un error. Finalmente, aquí os citamos el marco normativo en España específico para reclamaciones a comercializadoras. Es la ley del sector eléctrico, la ley del sector de hidrocarburos, este Real Decreto y este otro, que son para la parte eléctrica y para la parte de gas. Y aquí los tenéis linkados también. Si os parece interesante, pues también lo podéis, se puede consultar. No, no vamos a entrar tampoco en el detalle ahora de explicarlos, ¿vale? ¿Cómo os podemos ayudar nosotros desde Volutia en este tema? ¿Vale? Pues os podemos ayudar, como ya lo estamos haciendo, o sea, como ya lo estamos haciendo es a través de nuestro departamento de contratación y seguimiento, que lo que hace es, si lo tenéis contratado, obviamente, es hacer un seguimiento de vuestras facturas de gas y electricidad. Ese seguimiento consiste en lo que acabamos de explicar, llega la factura y las calculamos de nuevo, es decir, volvemos a calcular la factura y si hay una discrepancia, os informamos y a partir de ahí abrimos una reclamación. Entonces, esa es una vía, ¿vale? Para los clientes que ya lleváis tiempo con Evolutia, bueno, y pues ya habréis vivido reclamaciones, ¿no? Habréis vivido ese seguimiento, con lo cual esto es una cosa que os será familiar. Para los nuevos, es decir, para los que lleváis poco, que lleváis un año, que lleváis dos, aquí la cuestión es que si queréis, os podemos hacer la revisión de los últimos 5 años. Tenemos 5 años, ¿vale? Y ya hablaremos, ¿no? De cómo se puede pagar esto. Puede ser un precio fijo, puede ser un porcentaje. Pensad que si hay una cosa que os han cobrado de más hace 4 años, la comercializadora os lo ha cobrado de más, vosotros es algo que ya dais por perdido, pero es algo que se puede reclamar, y que se puede recuperar. Vosotros ya lo dabais por perdido, nosotros lo reclamamos, ahí tenéis vuestro dinero y nosotros pues nos llevamos un porcentaje. Así es como os podríamos ayudar, tanto para clientes existentes que lleváis poquito tiempo, porque los que llevan mucho, pues esto es un proceso que ya se ha ido haciendo año a año, como para los nuevos clientes. Vale, digamos, esto sería la exposición del webinario y ahora entraríamos ya, si hay preguntas, vamos a verlo por aquí, en la parte de preguntas. A ver, vale. Y lo que veo es que no hay preguntas, ¿no? O sea, no, no hay preguntas, por lo tanto, no sé si es que está todo muy claro, puede ser. Si no entra ninguna más, pues estaríamos concluyendo el webinario. No sé, César o Laura, si queréis comentar algo, aparte de lo que yo he dicho. No, nada adicional. Yo creo que está todo bastante claro, explicado. O sea que es más atender consultas y si sale alguna puntual. Y si no, pues nada. ¿No? Vale, aquí sí que ha entrado una pregunta ahora. Si se ha cambiado de comercializadora, ¿se puede reclamar? O sea, entiendo que la pregunta es, estoy con una comercializadora, me doy cuenta de que hay errores, pero ya estoy con otra, ya he cambiado y estos errores fueron hace 2 años. ¿Se pueden reclamar? Sí, sí. Igualmente puedes reclamar hasta 5 años. Tú puedes reclamar. Otra cosa es que ya hayas abonado la factura que, que conlleva ese periodo, pero bueno, pues le puedes reclamar primero que te devuelva, que te haga el abono y la devolución de la factura. Y si no llega a acuerdo, pues entonces ya judicialmente pues le puedes demandar ese importe que te ha cobrado de más, entiendo. Ya Ujú, corresponde a, a servicio jurídico, ¿no? Es decir, cómo reclamar un importe que has pagado y que está justificado. claro. Muy bien, pues de momento no veo más preguntas. Esperamos un minuto y si no, pues ya damos por finalizado el webinario.
Muy bien, pues entonces hasta aquí. Muchas gracias a todos por asistir, a todos los asistentes al webinario. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Laura. Y Pauli, también muchas gracias a ti, que estás ahí por detrás, haciendo posible, dando todo el soporte técnico. ¿De acuerdo? Esperamos veros en nuestro próximo webinario. Ya os iremos informando. Gracias, buena tarde. Chao.